El secreto de Dios es algo tan profundo que a veces hemos visto personas que se preguntan y dicen cómo es que Dios comienza a usar esas personas con una autoridad, con el fuego del Espíritu Santo, bajo revelación, bajo profundidad. La palabra de Dios habla claro en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6, en la cual el Señor habla una palabra confrontándote a ti mismo o a mí mismo. Porque Él dice en su palabra, mas tú cuando ore, entre en el aposento y ahí en el aposento ora al Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Si leemos la palabra detenidamente, las escrituras hablan que el mismo Dios te está diciendo a ti personalmente, búscame en lo secreto, búscame mientras yo pueda ser hallado. Porque a veces nos preguntamos y decimos, pero Dios está usando a fulano de tal, Dios está usando a fulano de tal cantando, adorando, predicando, llevando la palabra. Hemos visto cómo los muertos se levantan, hemos visto cómo la gente habla en diferentes lenguas, hemos visto cómo la gente son sanados de cáncer, hemos visto cómo los paralíticos se paran y brincan y hay una profundidad de Dios. Eso que usted ha visto en el ministro Gigi Ávila, en Juan Carlos Harrigan, en Jonathan Piña, en Randy Island y en más predicadores que Dios ha usado por miles y tiempos de años. Esa gente han tenido un secreto con Dios. El secreto de estar con Dios es clamar todos los días. En el Evangelio yo tengo 20 y pico de años. Y cada día el objetivo mío es hablar con Dios antes de acotarme. Y cuando me levanto, hablo con Él. Y cuando tengo un tiempo en el trabajo, también le saco su tiempo y le digo, Dios, yo estoy aquí para adorarte, estoy aquí para bendecirte. Y por eso, si tú entiendes lo que Dios quiere decirte en esta hora, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Tú vas a ver la gloria, lo que Dios te prometió. Lo vas a ver, lo que Dios te dijo lo vas a ver, porque Él está llamando una generación que tengan entendimiento de espíritu, una generación que examine los espíritus, una generación que se levante con poder y gloria, una generación que levante bandera, una generación que cuando hay que echar el pleito espiritual agarre su espada y diga, Señor, aquí yo estoy para orar, para clamar, para romper cadenas, para que la unción, para que la gloria, para que el fuego sean gente liberada, sean gente libre de la esclavitud, del pecado. Vamos a levantar una generación de profetas. Vamos a levantar una generación que se encargue de buscar la presencia de Dios. Usted ve esa unción que aconteció, que dice la palabra de Dios, que Pablo y Sila estaban en una cárcel y en esa cárcel esta gente comenzaron a hacer un culto de fuego. Esto yo le llamo un culto de fuego. Y yo creo que este culto fue algo sobrenatural, porque donde estos dos hombres de Dios, dice la palabra de Dios que los metieron en lo más profundo de esa cueva. Y allá en lo más profundo, yo sé que ahí había gente que nadie lo visitaba, que ahí había gente que la depresión se lo estaba comiendo poco a poco, que ahí había gente que decía ya nadie me ama, que ahí había gente que decían yo perdí mi familia, ahí había gente que decían ya yo no conozco mis hijos, ahí había gente que decían ya yo no lo voy a lograr, ahí había gente que decían de esta no salgo yo, pero dos hombres que fueron azotados por predicar la palabra de Dios, lo llevaron a esa cueva. Y en esa cueva, luego que estaban azotados fuertemente por la palabra de Dios, Pablo y Sila dice la Biblia que estaban encadenados con grillete y la cual tenían en su mano, en su pie. Y estos dos hombres de Dios, me imagino yo, no la palabra. Y yo creo que cuando ellos comenzaron a observar, se miraron entre ellos. Y quizá dijo Pablo y Sila y dijeron, hey, estamos azotados por creerles a Jesús.
por qué no seguimos adorando a Dios aquí también? Aquí abajo en lo profundo. Vamos a adorarlo porque esos azotes que a nosotros nos dieron solamente lo que nos han dado fuerza para adorar con más ánimo. Y Pablo y Sila comenzaron a adorar, dice la Biblia, comenzaron a cantar, comenzaron a adorar al Señor. Y cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, ¿sabe qué aconteció? Dice la palabra de Dios que la cárcel se remenió, que comenzó a remeniarse, algo profundo, algo tremendo. Fue que la presencia de Dios se metió en lo más profundo donde habían dos ungidos. No importa en qué lugar está tu proceso, ahí Dios va a correr a tu favor. Y yo me imagino que esta gente cuando viene a ver, estaban cantando esta canción. Cuando viene a ver, le dijo Pablo a Sila, o Sila le dijo a Pablo, Pablo, vamos a cantar esta adoración que dice: y me ha tomado en tus brazos y me ha dado salvación. De tu amor ha regalado en mi corazón. Y yo me imagino que cuando quizá Pablo y Silas comenzaron a cantar, dice la palabra, que la cárcel tembló, comenzó a remeniarse. Pero lo que más me impacta es que luego que se metió la presencia de Dios en lo más profundo de la cárcel, porque habían dos ungidos, habían dos adoradores, ¿sabe qué aconteció? Que la gente también que tenían cadenas se le rompieron, que la gente que tenían depresión se le fue, que la gente que tenían sentencia de 30 años, de 40 años y por toda su vida quedarse en la cárcel, ¿sabe qué aconteció? Como el culto estaba tan bueno ahí abajo, ellos se quedaron. Y dice la Biblia que ningún preso se fue. Cuando tú necesitas liberación, cuando tú estás dispuesto a escuchar que la presencia de Dios está rompiendo cadenas. Y yo sé que muchos vieron que la cadena de la cárcel se rompieron. Y quizá muchos dijeron, no, espérate, como la cárcel se ha rompido, es todo hombre de Dios ungido que han metido aquí, que por largos años nosotros no hubiéramos escuchado ni un megáfono hablando de Dios, que por largos años nosotros hace tiempo que no veíamos una alabanza tan profunda, hace tiempo que no veíamos una gloria que se manifieste. Y dice la palabra de Dios que es todo hombre de Dios, cuando comienzan a adorar, las cadenas se rompen. La gente que tenían depresión fueron libres. Yo sé que comenzaron gente a testificar y hubo testimonio. Y en ese acontecimiento que aconteció hubo un testimonio tan grande, porque la Biblia dice que todos se quedaron ahí en la cárcel y la puerta estaba abierta. Y dice la palabra que cuando los guardias llegaron, que vieron toda la puerta, que no vieron ningún preso, no sé qué pasó ahí, pero ellos dijeron, se escaparon. Y como era de costumbre en Roma, el guardia agarró la espada y dijo, yo me voy a quitar la vida. Pero el apóstol Pablo le voció y le dijo, hey, no te quites la vida. Estamos todos aquí, nadie se vaya. No te la quites. Y todavía la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios se siguió manifestando. ¿Sabe por qué? Porque el que se iba a quitar la vida también dijo, yo quiero a ese Cristo que tú predicas. Yo quiero a ese Cristo que tú le sirves. Y dice la palabra de Dios que ese aceptó su familia, aceptó a Cristo y su familia también lo aceptaron. Porque yo sé que este guardia cuando acepta a Jesús, cuando una gente acepta a Jesús, lo primero que hace es que adora, que brinca, que alaba a Jesús. ¿Y sabe qué hace? Corre inmediatamente. Corre inmediatamente y dice, Señor, aquí estoy. Y comenzó quizá a testificarle a la familia, comenzó a testificar allí, comenzó a testificar aquí, y la gloria del Maestro se manifestó. Es necesario que busquemos la presencia. Es necesario permanecer en la intimidad de Dios, porque en lo secreto es que Dios te va a revelar lo que tú no conoces. Busca a Dios en lo secreto, búscalo, no te detenga. Cuando el diablo te susurre y te diga tú no sirves para nada, tú le vas a decir, ¿por qué tú me atacas?
Si tú dices que yo no sirvo para nada, pero me está atacando y me hace guerra todos los días, te levanta contra mí, me levanta calumnia, me levanta chisme, me levanta falso testimonio, dice que yo no soy nada, dice que para qué yo nací, que por qué no hubiera muerto. Te voy a decir esta palabra. Solamente cree en la palabra que Dios te dio. Y cuando tú crees en lo que Dios te dio, ¿sabe qué va a acontecer? La presencia de Dios se va a manifestar fuertemente. La Biblia dice que en una ocasión, dice la palabra de Dios en el tiempo de Moisés, que la cual fueron un grupo a ver la tierra prometida. Y cuando entraron a ver la tierra prometida, vinieron un grupito adelante que le dijo: Moisés, hay un problema. Y quizá Moisés dice: ¿qué pasa? Yo que no pude entrar a esa tierra. Ellos le dicen: Moisés, la tierra está linda, tiene buenos frutos, pero hay un problema. Los gigantes que tiene esa tierra, nosotros parecemos langostas. Quizá el pueblo se turbó porque escuchó, y Moisés también. Pero luego de esa turbación, porque cuando tú te turbas no dura mucho, llegó Josué y Caleb con una palabra y con un racimo de uva enganchado. Dice la Biblia que lo trajeron entre dos de tan grande que era en esa tierra. Pero ya para terminar, ¿sabe qué es lo que pasó aquí? Que no acepte la palabra negativa que vienen a tu vida. Acepta la palabra que Josué y Caleb le dijeron a Moisés. Que le dijeron: Moisés, es verdad lo que ellos te dicen, pero si Dios dijo que esa tierra es de nosotros, no vamos para adentro, para allá que no vamos. Así que Dios te bendiga y suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias.